Lección de la epístola. Hermanos, bien sabéis que cuando erais paganos os ibais en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos. Ahora pues yo os declaro que ningún hombre que habla inspirado de Dios dice anátema a Jesús. Nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay sí diversidad de dones espirituales, mas el Espíritu es uno mismo. Hay también diversidad de ministerios, mas el Señor es uno mismo. Hay sí diversidad de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero los dones visibles del Espíritu se dan a cada uno para la utilidad. Así el uno recibe del Espíritu el don de hablar con sabiduría, otro recibe del mismo Espíritu el don de hablar con mucha ciencia según el mismo Espíritu. A este le da el mismo Espíritu una fe y confianza extraordinaria, al otro la gracia de curar por el mismo Espíritu, a quien el don de hacer milagros, a quien el don de profecía, a quien discernimiento de espíritus, a quien el don de hablar varios idiomas, a quien el de interpretar sus palabras. Mas todas estas cosas son obras del mismo indivisible Espíritu, repartiendo a cada uno según quiere. Seguido del Santo Evangelio, según San Lucas, dijo Jesús a ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás. Esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, yo te doy gracias de que no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni aun los ojos osaba levantar al cielo, sino que se daba golpes en el pecho, diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy pecador. Os declaro, pues, que el publicano volvió a su casa justificado, mas no el otro, porque todo aquel que se exalta será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Queridos hermanos, es el 10º domingo después de Pentecostés. Y hablaremos más un poco acerca de la virtud de la humildad. De aquellos 2 hombres, hermanos míos, que subieron al templo para orar, uno solo fue justificado, cual, ateniéndonos las apariencias, parece que no hay que vacilar un instante. Por una parte, un publicano, es decir, un hombre desacreditado por sus usuras y rapiñas, acusado no sin razón de malversar en su provecho los fondos públicos que él está encargado de percibir. Por otra parte, un fariseo, es decir, un hombre fiel hasta el escrúpulo en la observancia de la ley, que ayuna 2 veces a la semana y distribuye todos los años en limosnas el 10º de todas sus rentas. ¿Cómo no pronunciarse inmediatamente en favor de este último? Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y sus juicios están muy por encima de los nuestros. Dios mira al corazón, y a sus ojos el fariseo, a pesar de todas sus buenas obras y prácticas exteriores, es en el fondo un orgulloso que, infatuado de sus pretendidos méritos y cerrando los ojos a sus secretas miserias, fue al templo menos para orar y glorificar al Señor que para gloriarse a sí mismo y hacerse admirar. El publicano, al contrario, temblando a la vista de sus pecados, anonadado ante la majestad de Dios, ruega y pide gracia con todo el pesar de un corazón contrito y humillado, y por eso no es extraño que nuestro Señor acogiera favorablemente su oración, mientras rechazaba la del fariseo, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La instrucción que brota naturalmente de este Evangelio y que va a sernos ahora objeto de reflexión,
Es, hermanos míos, que las oraciones para ser agradables a Dios deben ir acompañadas ante todo de la humildad más profunda. Debemos humillarnos y bajarnos delante de Dios. Humillaos, dice el Espíritu Santo, bajo su poder soberano. Pero este sentimiento de humildad, tan justo y legítimo en toda circunstancia, se impone de manera especial en la oración. ¿Qué es en efecto la oración? Una elevación del alma a Dios para rendirle acatamiento y exponerle sus necesidades. Todas las palabras de esta definición prueban hasta la evidencia que la humildad es condición esencial de la oración. La oración es elevación del alma a Dios. En la oración el alma, desprendiéndose de todas las cosas de la tierra, se eleva al cielo, llega al trono de Dios. Penetraste en el medio de sus potestades y entra con él en misterioso coloquio. Pero que somos nosotros, hermanos míos, para atrevernos a salvar la distancia que nos separa de Dios y ponernos con Él en comunicación tan íntima? Pobres mortales, miserables gusanos, un poco de barro amasado por sus manos y sobre el cual no tendría más que soplar para volverlo inmediatamente a la nada. Ah, exclamaba Abraham, ¿cómo atreverme a hablar al Señor si no soy más que polvo y ceniza? La oración es elevación del alma a Dios para rendirle acatamiento, pero no es nuestro primer deber anonadarnos en su presencia, reconociéndole como creador y dueño, soberano de todas las cosas. La oración es elevación del alma a Dios para exponerle sus necesidades. No somos nada y nada podemos por nosotros mismos. Por eso, desde el seno de nuestra miseria y desde el fondo de nuestros abismos, clamamos a Dios para implorar su asistencia. Cuando oramos, dice San Agustín, cualesquiera que sea nuestra dignidad y condición, somos sencillamente pobres de Dios, mendigos parados a la puerta del gran Padre de familias para pedirle sus gracias y el pan nuestro de cada día. Pero, hermanos míos, cuando un pobre verdaderamente necesitado se presenta en una puerta, no es su primer cuidado humillarse, hacerse todo lo pequeño que puede y exponer su indigencia en los términos más conmovedores a fin de excitar conmiseración. Así debemos hacer al orar, si queremos mover el corazón de Dios. Y si a todas estas razones sacadas de la naturaleza de la oración, añadimos nuestra triste condición de pecadores, qué nuevo motivo de humillarnos y bajarnos profundamente delante de Dios. Como en efecto, cargados de tantas iniquidades, atrevernos a comparecer sin espanto ni temor en la presencia de este Dios 3 veces santo, a quien ángeles, arcángeles, dominaciones, potestades, tronos y virtudes del cielo adoran temblando, ante quien los serafines se velan el rostro con sus alas por no poder sostener el brillo de su formidable majestad. Y sin embargo, hermanos míos, con qué ligereza y reverencia y desenvoltura solemos presentarnos delante de Dios para rogarle. Creeríamos faltar al respeto y nos reprocharíamos el dirigirnos a Él en la oración sin habernos lavado antes las manos, y no tememos ultrajarle orando con el alma enteramente manchada, con labios que huelen aún a la obscenidad y blasfemia. Lo mismo que aquellos de que habla nuestro Señor, muchos limpian la copa por fuera, pero del interior que está lleno de manchas vergonzosas, no se preocupan. Y no obstante, el que ha hecho y ve lo exterior de la copa, ¿no ha hecho y ve también lo interior? ¿Por qué pues no tener más horror de la impureza de los corazones
que de la suciedad de las manos. Dios es espíritu y verdad, y pide ante todo humildad de espíritu y de corazón. Pero el alma está unida al cuerpo, y este cuerpo debe humillarse también delante de Dios, y expresar en su postura los sentimientos de que aquella está penetrada. Pues bien, hermanos míos, manos juntas, ojos bajos, rodillas en tierra. Esa es la postura de la etiqueta sagrada que debemos observar cuando oramos, manos juntas, y como encadenadas. Tal es la postura propia del que suplica y el estado del culpable delante de su juez. Esos somos en efecto delante de Dios, hermanos míos, suplicantes que invocan su bondad y culpables que imploran su clemencia. Ojos bajos, tal es la expresión de la confusión del pecador que se avergüenza de sus faltas y no se atreve a mirar a Dios cara a cara. Así rogaba el hijo pródigo a los pies de su padre. Padre mío, exclamaba, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Rodillas en tierra, por pequeños que seamos, es preciso que nos empequeñezcamos aún más delante de Dios. Doblamos las rodillas para expresar con esta disposición nuestra dependencia y nuestra nada, y reconocer que lo que no somos sino polvo, y que salidos del polvo, a él volveremos algún día. Así pues, hermanos míos, sea en casa o en el lugar santo, orad siempre de este modo, de rodillas, pero bien arrodillados, y no apoyados perezosamente en los talones, encaramados en sillas, ni tendidos indecorosamente en los bancos, como veo algunos muchas veces. De rodillas con los ojos bajos y las manos juntas, y no como ciertas personas que oran a Dios yendo y viniendo por la mañana, cogiendo los vestidos o haciendo las labores, y por la noche quitándose los zapatos, o cuando ya están en la cama medio dormidas. En verdad, hermanos míos, no son tales oraciones más a propósito para ofender a Dios que para glorificarle. La desenvoltura y excesiva familiaridad entre personas de desigual condición son cosas que sienten mal y son intolerables, pues no serán entre la criatura y Dios insolencias y groserías de primer orden. Evitemos, hermanos míos, abusos tan irritantes y con todo eso tan comunes, y para ello atengámonos al hermoso ejemplo que nos da el publicano del Evangelio de hoy. Mientras el orgulloso fariseo, atravesando el templo con pasos resonantes, se adelanta hasta el altar, y allí, sin doblar la rodilla, tiene la cabeza alta y la mirada altiva. Mirad como el pobre publicano, no creyéndose digno de entrar en el santo lugar, se detiene en la puerta, se prosterna en las gradas, y allí, temblando y sin atreverse a levantar los ojos, se da golpes de pecho y exclama, Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Ah, hermanos míos, qué oración tan bella. Es corta, pero qué bien hecha, cómo sale de un corazón sinceramente contrito y humillado. Por eso declara nuestro Señor que se volvió a su casa justificado. Oremos, hermanos míos, con los mismos sentimientos y la misma actitud que ese publicano, y por pecadores que seamos, mereceremos ser justificados, porque, según dice el Espíritu Santo, la oración del que se humilla penetra en los cielos y desciende en lluvia de gracias y bendiciones. Así sea. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.